Profe, nosotros tenemos los micrófonos cerrados, por eso es que a veces como que queda hablando solo. Ah, está bien, está bien. Y Este, hasta que abrí el micrófono todo. ahí lo puse a grabar. ¿Eh? Entonces te decía, Bien. ¿ves? Que el sistema CGS, la fuerza es en dinas, la superficie en centímetros cuadrados, y eso es una varia. Pero la varia es una unidad de presión muy chiquita, entonces por eso se elige una unidad múltiplo, que es el bar, 10 a la sexta varia. Entonces, como ejercicio, vamos a calcular cuánto es la presión atmosférica, pero en bar. ¿Eh? Entonces, fíjate, che, la presión atmosférica, ¿cuánto era? Era 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado. Para que me dé en varias, yo tengo que poner acá, ¿ves? Centímetros cuadrados ya están, pero los kilogramos tengo que pasar a DINA. Entonces vos acordate que un kilogramo era 9,8 por 10 a la quinta dinas. ¿Sí? Cada kilogramo fuerza es 9,8 por 10 a la quinta dinas. Entonces, cuando vos haces esta cuenta, esto te da 1.013.000 varias. Pero como por cada millón de varias tengo un bar, esto sería lo mismo que poner 1,013 bar. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, la presión atmosférica es 1,013 bar. ¿Ves? Y ahí tenemos entonces otra unidad de presión muy común, viste, en todos los manómetros, en muchos manómetros, la escala viene graduada en bar. ¿Eh? Fenómeno, ya tenemos esto. Nos falta ahora la más odiosa de todas, que es el sistema anglosajón. Entonces, en el sistema anglosajón, la fuerza se mide en libras y la superficie se mide en pulgadas al cuadrado. Resulta que en inglés, libra es pound y pulgadas es inch, pero pulgadas al cuadrado es square inch. Square, como plaza, ¿viste? Cuadrado es esto. Square es cuadrado. Entonces, vos fíjate que la presión son libras sobre pulgadas al cuadrado, y esto se abrevia pound square inch, PSI. Las famosas PSI, ¿viste? ¿Viste cuando vos vas a la gomería a inflar las ruedas del coche, que le decís 30 libras? En realidad, lo que estás diciendo son 30 libras sobre pulgadas al cuadrado, o sea, 30 PSI. ¿Eh? La presión no se mide en libras, porque la libra es una unidad de fuerza. La presión se mide en libras sobre pulgadas al cuadrado. Pound square inch. Ahora, claro, cuando vayas a la gomería, no le empieces a decir esto al tipo que está haciendo la gomería porque te va a mirar mal. Vos agarrás y decirle, manda 30 libras, pero sabés que lo estás diciendo mal. Tiene que ser 30 libras sobre pulgadas al cuadrado, ¿eh? O sea, 30 PSI. Claro, porque tiene volumen. Superficie, es fuerza sobre Superficie. superficie. ¿Eh? Sí, sí. Fuerza sobre superficie. Bueno, entonces ya tenés acá, che, las libras sobre pulgadas al cuadrado. Vamos a calcular la presión atmosférica ahora en esto. Vos sabés que una libra es lo mismo que 0,454 kilogramos fuerza. Y una pulgada es 2,54 centímetros. Por lo tanto, una PSI, que es igual a una libra sobre una pulgada al cuadrado, esto sería como poner 0,454 kilos dividido 2,54 centímetros al cuadrado, ¿ves? Y cuando hacemos esta cuenta,
Fíjate, tenemos que hacer 0,454 dividido 2,54 al cuadrado. Esto te da 0,0704, ponele aproximadamente, redondeando, ¿no? 0,07 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea que entonces yo ahora puedo hacer, mira, fíjate, si 0,0704 kilos sobre centímetro cuadrado son una PSI, entonces la presión atmosférica, que es 1,033 kilos sobre centímetro cuadrado, es X, ¿ves? ¿Y la X cuánto me va a dar? Y la X va a ser 1,033 dividido 0,0704, que esto me da 14,68, más o menos, 14,68 PSI. Por lo tanto, chicos, una atmósfera es aproximadamente, redondeando, 14,68 PSI. Quiere decir que acá descubrimos nosotros la presión atmosférica en todos los sistemas de unidades, o por lo menos los sistemas de unidades más conocidos, que te los resumo acá. Los voy a resumir. Mirá. Una atmósfera, una presión atmosférica normal, ¿sí? Es 1,033 kilos sobre centímetro cuadrado. Es 1013 hectopascales. 1,013 bar y 14,68 PSI. Ahí me olvidé también. 760 milímetros de mercurio, ¿ves? Sí, estas son los valores más o menos. Acá, por ejemplo, esto, chicos, ustedes a lo mejor, si sacan los datos con mayor precisión, acá le pueden diferir algunos decimales. Yo en el apunte que les di a principio de año sobre unidades de medida, ahí están escritos, viste, con mayor aproximación todos estos. Pues yo acá, por ejemplo, el peso específico del mercurio lo tomé como 13,6. En realidad es 13,59 y monedas. La presión atmosférica yo le puse 9,8. Y no es 9,8, es 9,80 algo. ¿Te das cuenta? Entonces, te vuelvo a decir, esto se ajusta con más decimales. Pero normalmente, para los cálculos, digamos, técnicos, los cálculos de taller, nosotros vamos a decir que una atmósfera, ¿sí?, es más o menos 1 kilo por centímetro cuadrado y más o menos un bar. ¿Ves? Es decir, en vez de 1,033 ponemos 1 y en vez de 1,013 ponemos 1. Una atmósfera es 1 kilo por centímetro cuadrado y un bar. Para la mayor cantidad de ejercicios técnicos, prácticos, esto anda bien. Eso anda más o menos bien. Bueno, entonces, ya vimos las unidades de presión. Ahora vamos a analizar un tema que es manómetros. Vamos a estudiar manómetros. Y empezamos con los que se llaman manómetros de tubo abierto. Tubo con B larga, chicos, de ahora en adelante. Manómetros de tubo abierto. Espera un segundito. Entonces, manómetros de tubo abierto. ¿Sí? Vamos a suponer en primer término
que tenemos así, ¿viste? Una manguerita de plástico transparente, ¿ves? Así. Y entonces nosotros la llenamos con una cierta cantidad de agua, por ejemplo, por acá. ¿Ves? La llenamos por acá. Todo con agua. Entonces vamos a tratar de calcular la presión que hay acá, ¿ves? En este punto. La presión que hay en el punto 1, que es el punto más bajo de la manguera. Che, esta gotita, ¿ves? Que está acá, esta gotita de agua, está en equilibrio. Quiere decir que la presión que viene de este lado tiene que ser igual a la presión de este otro, ¿ves? O sea, la presión en el punto 1 desde la izquierda tiene que ser igual a la presión en el punto 1 medida desde la derecha. ¿Ves? Por izquierda o por derecha, acá tengo que tener la misma presión. Porque si las presiones fuesen distintas, esto se mueve. Entonces lo anoto eso, mira. La presión del punto 1 desde la izquierda tiene que ser igual a la presión del punto 1 desde la derecha. Y me fijo, ¿qué es lo que empuja al agua? ¿Ves? ¿O qué es lo que empuja a esta gotita desde el lado de la izquierda? Y si yo me fijo, ¿ves? Acá yo tengo una altura, ¿ves? Que es la altura de la izquierda, vamos a poner. Y acá tengo el aire que está empujando. ¿Ves? La presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que ejerce presión acá, en este punto? Y bueno, está por un lado la presión atmosférica, ¿sí? Que está empujando para abajo, y además, toda esta columna de agua que tengo acá, toda esta columna de agua también está tirando para abajo. Entonces, ¿cómo se calculaba eso? La presión hidrostática era el peso específico del líquido multiplicado por la altura de la izquierda, ¿ves? Fíjate, todo lo que empuja hacia abajo es el aire que está entrando por acá, más la presión originada por el peso propio del líquido. Y del lado de la derecha, acá que voy a tener aire también. El mismo aire, ¿ves? Entonces tengo la presión atmosférica. Y acá también tengo, ¿ves? Que es peso específico del líquido, ¿sí? Peso específico del líquido. ¿Y qué altura tengo acá? Y la altura del lado de la derecha. ¿Ves? Esto es por la altura del lado de la derecha. Y entonces vamos a analizar, mira, la presión atmosférica acá y acá tiene que ser la misma, porque las puntas de la manguera están en la misma pieza, en el mismo lugar. La presión atmosférica acá y acá tiene que ser iguales. Salvo que esta manguera tuviese, qué sé yo, 500 kilómetros de largo, y yo tenga acá una presión en Córdoba, por ejemplo, y la otra acá en, qué sé yo, en Buenos Aires. Ahí la cosa cambia, pero lo normal es que esto y esto, estas dos puntas de la manguera, estén en la misma habitación. Entonces, las presiones son iguales, ¿eh? Y el líquido de este lado y el líquido de este otro, ¿cómo tiene que ser? Es el mismo líquido, tiene el mismo peso específico. Por lo tanto, no me cabe otra que la altura del lado izquierdo sea igual a la altura del lado derecho. ¿Ves? Estos dos líquidos, desde acá hasta acá, tengo la misma altura, por lo tanto esta que está acá es una línea de nivel. Es una línea de nivel. Todos los puntos que están a esta altura están al mismo nivel. De hecho, chicos, esta manguerita, ¿ves? Transparente, llena con agua, es la que usan los albañiles para marcar el nivel en una habitación. ¿Ves? Una línea perfectamente horizontal. ¿Se ve esto, chicos, cómo funciona entonces el nivel? Bueno. Sí, sí. Ahora Sí, vamos a ver sí. qué es lo que pasa cuando yo una de las puntas de la manguera las conecto a un recipiente a presión. Mirá. Vamos a hacer así, ¿ves?
Fíjate, ¿ves? Acá tengo un tanque o un caño, y yo un tubo lo conecto así. ¿Ves? Lo conecto así. Y acá tengo una cierta presión, P sub X, que es la que yo quiero medir. Y esta presión P sub X es la que está empujando para acá, ¿ves? Acá voy a tener el peso específico de un líquido, por ejemplo, qué sé yo, agua o lo que sea, un líquido que esté por acá adentro. Por este otro lado, ¿qué voy a tener? La presión atmosférica. ¿Ves? Y acá, como líquido testigo, para poder medir, suele colocarse mercurio. O solía, porque ahora no se usa más el mercurio porque trae cáncer, así que, ¿viste? Olvídate. ¿Ves? Acá tenemos mercurio. Entonces, ¿ves? Como acá hay más presión que la atmosférica, che, el líquido que antes estaba así parejito, ahora hace este corrimiento, ¿ves? Porque lo estoy empujando con más ganas de acá que de acá. Entonces, fíjate que, vamos a poner nosotros acá, ¿ves? Una línea de comparación. ¿Sí? Y voy a poner acá el punto 1 y acá el punto 2. ¿Eh? Y ahí el punto 2. Acuérdate que todo esto es mercurio. Entonces, mira, volviendo a lo que estamos... Volviendo a esto. ¿Estamos de acuerdo que la presión acá y la presión acá son la misma? ¿Ves? Estas presiones son la misma. ¿Por qué? Porque para acá abajo tengo el mismo líquido y la misma altura que de este lado, ¿ves? De acá tengo la misma altura y el mismo líquido. De acá tengo la misma altura y el mismo líquido. Entonces las presiones acá tienen que ser iguales. Eso es lo que yo aplico acá, ¿ves? Fíjate, voy a decir que la presión del punto 1 y la presión del punto 2 son iguales. ¿Por qué? Porque para abajo tengo de los dos lados la misma, el mismo líquido, mercurio, y la misma altura. Entonces, esta presión y esta son iguales. Y ahora me fijo, ¿qué es lo que ejerce presión? Así desde acá, ¿ves? ¿Qué es lo que ejerce presión contra el punto 1? Y te digo, mira, tengo acá, ¿ves? Así, una altura de líquido. Tengo una altura de líquido, ¿eh? Y además tengo esto que está empujando. O sea que la presión del punto 1 va a ser igual a la presión X más el peso hidrostático de este líquido que está acá. Peso específico del líquido por la altura del líquido. ¿Ves? La presión de este punto va a ser la presión X, lo que está empujando, más la presión que representa esta altura del líquido. ¿Ves? Porque acá tengo líquido, acá hay agua y está tirando para abajo. Y de acá para arriba, ¿qué es lo que empuja? De acá para arriba lo que tengo es, fíjate, ¿ves? Por un lado, la presión atmosférica. ¿Ves? La presión atmosférica está empujando para abajo. Y además, tengo acá el peso de una columna de mercurio. Esto sería el peso específico del mercurio por la altura del mercurio. ¿Ves? Entonces, esta es la ecuación de equilibrio. ¿Ves? Che, la presión acá sería esta presión, la presión del recipiente, sería la presión del recipiente, más la presión hidrostática de este tramito de líquido. Y de este otro lado, la presión que empuja para abajo acá, la presión que empuja para abajo es la presión atmosférica más la columna de mercurio. ¿Ves? Presión atmosférica más la columna de mercurio. Entonces, yo acá puedo escribir que la presión X es igual a la presión atmosférica más el peso específico del mercurio por la altura de mercurio y menos el peso específico del líquido por la altura del líquido. Yo a esto lo voy a llamar presión absoluta.
a esto lo voy a llamar presión absoluta. Si yo la presión atmosférica la paso restando para acá, me queda presión X menos presión atmosférica, que es el peso específico por la altura, menos el peso específico por la altura. Y a esto lo voy a llamar presión relativa. Presión absoluta y presión relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Te lo explico, mirá. Vos suponete, ves que acá tenés, esto sería el vacío absoluto. Ahora te explico qué es esto el vacío absoluto, donde la presión es igual a 0. Esta línea sería la presión atmosférica, ¿sí? Que también se la llama presión barométrica. Presión barométrica. ¿Por qué presión barométrica? Porque es la que se medía con un barómetro. Y por acá arriba, por acá, ¿ves? Yo tengo la presión X. Esta es la PX. Vos fíjate que la presión absoluta es esto, ¿ves? Esta es la presión absoluta. La presión que hay acá adentro con respecto al vacío absoluto. Pero esta otra, ¿ves? Esto es la presión relativa. Esto es la presión relativa. ¿Qué me indica la presión relativa? Me indica cuánto tengo de presión por encima del valor atmosférico, ¿ves? ¿Cuánto es esta presión por encima de la presión atmosférica? La presión relativa, que también se la llama presión manométrica, porque es la que mide el manómetro, la presión relativa me está indicando cuánto hay de presión acá adentro por encima de la presión atmosférica. ¿Sí? Y esta presión relativa es la que miden los manómetros. Porque vos fijate lo siguiente, esta diferencia de nivel de mercurio, ¿ves? Se debe a la diferencia de dos presiones. Porque por este lado te está empujando, por acá te está empujando la presión del caño y por acá te está empujando la presión atmosférica. ¿Ves que este desnivel se debe a la diferencia de estas dos presiones? Lo que te mide el manómetro es la presión relativa. El manómetro te mide presión relativa. Bueno, entonces, la presión absoluta, vos fíjate que sería, la presión manométrica, perdón, la presión barométrica, más la presión atmosférica o presión, perdón, no, la presión manométrica. O sea que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. Siempre. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. A ver, chicos, cuando ustedes se acuerdan cuando usaban la formulita esta, presión por volumen era igual a M por R y por T, o N, usaban N y R por T, ¿se acuerdan? La ecuación general de estado de los gases, ¿sí? La presión que viene acá es la absoluta. La presión que viene acá es la absoluta. ¿Me explico? Es la absoluta. ¿Por qué? Porque yo pongo presión relativa y el aire está, o el gas está a presión atmosférica, si pongo presión relativa esto sería 0. Quiere decir que el aire no ocuparía volumen, entonces. No, lo que viene acá es la presión absoluta, ¿ves? En la fórmula general de estado de los gases, vos trabajás con presiones absolutas.
Es decir, que si esto fuese un gas, por ejemplo, y vos querés saber acá, vos a la lectura del manómetro, a la lectura esta, le tenés que sumar la presión atmosférica, para saber la presión del gas que hay ahí adentro. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy haciendo entonces? Estos son manómetros de tubo abierto. Son los que se usan para medir presiones no muy altas. Presiones no muy altas. Por ejemplo, presiones, por ejemplo, digamos, de menos de, presiones relativas de menos de una atmósfera, ponele. Mirá. ¿Viste la presión del gas en tu hornalla? ¿Viste en la hornalla de la cocina? ¿Sí? La presión del gas en la hornalla es de más o menos 0,15 a 0,20 milímetros, pero de agua, no de mercurio, milímetros de agua. ¿Por qué? Porque la presión del gas es tan bajita que si pongo mercurio, el mercurio ni se mueve. Entonces se pone agua, ¿ves? Acá se pone agua. Porque esta presión es muy bajita. Vos fíjate que la presión relativa, ¿ves? La presión X menos la presión atmosférica era igual. Antes habíamos dicho que era el peso del mercurio por la altura del mercurio menos el peso del líquido por la altura del líquido. Ahora estoy midiendo gas acá. Esto es el gas natural, por ejemplo. Entonces, ¿qué uso en vez de mercurio? En vez de mercurio uso agua. Pongo acá peso específico del agua por la altura de agua. ¿Ves? Acá lo estoy midiendo, es una altura de agua. Y acá sería el peso específico del gas por la altura del gas. Pero como el gas tiene un peso específico mucho más chiquito que el del agua, esto se suele despreciar. ¿Sí? Entonces, estas alturas son muy chiquititas. Fíjate lo que te quiero decir. Mira, el peso del mercurio es 13,6, el del agua es 1. Si yo uso mercurio, esta altura es 13,6 veces más chica que si uso agua. Al sacar el mercurio y poner agua, yo estoy haciendo que esta diferencia de alturas aumente 13,6 veces. Entonces puedo leer mejor. Cuando vos te fijás, los tipos que vienen a calibrar la hornalla, por ejemplo, usan un aparatito de estos, pero con agua, no con mercurio. Acá la presión tiene que ser muy chiquitita, porque si la presión es grande, entonces, ¿qué pasa? Se sopla la llama. ¿Me explico? Entonces la presión esta es muy baja. Este es un caso donde se suele aplicar el tema de este tubo en U. Este tubo de columna de mercurio. Mirá, yo te hablé hace un ratito de lo que era el vacío. Volviendo a esto otra vez, volviendo a lo de recién. ¿Qué es el vacío? Suponete que vos tenés una habitación, ¿sí? O más o menos más fácil. Tenés una garrafa, ¿sí? ¿Sí? Y acá le conectás un compresor. ¿Sí? Le conectás un compresor. De manera tal que el compresor chupe aire de la atmósfera, ¿ves? Y lo mande acá adentro. Entonces, como todo esto es hermético, mientras va entrando aire, va aumentando la presión. Entonces, ¿ves? Acá la presión va aumentando, cada vez tengo lo que se llama una sobrepresión. Presiones por encima de la atmosférica. Ahora, vos suponete que al mismo recipiente, ¿sí? Al mismo recipiente, yo el compresor lo conecte al revés. ¿Ves? Que chupe aire de acá y que lo largue a la atmósfera. Entonces, yo de acá voy sacando el aire y cada vez tengo menos. Entonces, la presión va disminuyendo. Cuando yo logré sacar
la última gotita de aire, la última molécula de aire, o de nitrógeno, lo que sea, ¿ves? La última molécula de gas que hay acá adentro, entonces ahí tengo el vacío absoluto. ¿Te das cuenta? Y ahí la presión es 0. A medida que voy sacando aire, va bajando la presión. Pero cuando ya logré sacar la última gotita de aire, ¿viste? No hay más nada que sacar, entonces la presión no baja más, ¿ves? Esa es la presión 0, vacío absoluto. ¿Sí? En este caso, cuando yo tiro aire adentro de la garrafa, esto es un compresor. Cuando yo saco el aire de adentro de la garrafa, esto es una bomba de vacío. Esto es una bomba de vacío. ¿Sí? Las bombas de vacío logran quitar muchísima cantidad de aire, ¿sí? Pero nunca llegan a obtener el vacío absoluto. El vacío absoluto vos lo encontrás en el espacio, en la estratosfera, ¿viste? Cuando salís de la capa de la atmósfera, ¿viste? En el espacio sideral, que no hay aire, no hay nada, bueno, ahí tenés vacío absoluto. Mientras tanto, no. Vos tenés vacíos parciales. Mientras más eficiente sea la bomba de vacío, el vacío parcial cada vez va a ser más cerca del vacío absoluto. Nunca lo vamos a igualar. Chicos, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando yo en un tubo como esto que estamos viendo recién, ¿ves? Yo hago vacío. ¿Ves? Acá tengo lo que se llama un vacío parcial. ¿Ves? Está la presión P sub X, es un vacío parcial. O sea que acá circula líquido a presión menor que la presión atmosférica. Bueno, entonces ahí lo que ocurre es que el mercurio se acomoda para este lado, ¿ves? Se acomoda así. ¿Te acordás del estado de equilibrio? Si acá aumentaba la presión, esto hacía así. Ahora, si la presión baja, esto hace así. Entonces, ¿ves? Acá tenés la presión atmosférica. Y acá tenés la presión X que es la que yo quiero medir. Como de costumbre, vamos a hacer la comparación, ¿ves? Acá entre el punto 2 y el punto 1. Yo voy a tener acá dos alturas. La altura de líquido, que es el líquido que está acá adentro, ¿sí? Y la altura de mercurio. Tengo de acá dos alturas. Entonces, igual que antes, yo te voy a plantear que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Ves? La presión acá y acá son iguales porque para abajo tengo el mismo líquido y la misma profundidad. ¿Sí? Entonces me fijo, ¿qué es lo que está empujando al punto 1 para abajo? Y mira, va a ser la presión X, va a ser la altura del líquido y va a ser la altura de mercurio. ¿Ves? Acá, ¿qué está empujando? La columna de mercurio, la columna de líquido y además la presión X. Y del otro lado, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener? La presión atmosférica. ¿Ves? La presión atmosférica. ¿Ves? Porque del punto 2 para arriba, ¿qué es lo que hay? Aire solamente. Entonces, resulta que la presión en el punto X es igual a la presión atmosférica menos el peso específico de mercurio por la altura de mercurio menos el peso del líquido por la altura del líquido. Sí, como acá tengo menos y menos, voy a poner un paréntesis y lo voy a poner así, ¿ven? Esto es la presión absoluta. Esta es la presión absoluta. ¿Y cuánto es la presión relativa? La presión relativa es Px menos presión atmosférica, que es igual a menos
Esto es la presión relativa, que es negativa, como ves, porque la presión atmosférica es más grande que la presión en X. ¿Ves? La presión atmosférica es más grande que la presión en X, porque esto, ¿ves?, produce este desplazamiento de líquido. La presión relativa es negativa en ese caso. Entonces, ¿cómo me quedaría el diagrama? Mirá, acá la presión igual a 0, que es el vacío absoluto. Acá tengo la presión atmosférica. Y por acá tengo entonces la presión X, ¿ves? Tengo la presión X. Esto es la presión relativa. Esta es la presión relativa. O también se la llama presión vacuométrica. Porque este aparato que mide presión de vacío se llama vacuómetro. En realidad, chicos, el manómetro, el vacuómetro, el barómetro, son todos aparatos que miden presión. Lo que pasa es que el barómetro mide presión atmosférica. El manómetro mide presiones que están por encima de la atmosférica. Y el vacuómetro mide presiones que están por debajo de la atmosférica. ¿Sí? Y esto, así, esto es la presión absoluta. ¿Que a qué es igual la presión absoluta? Es igual a la presión atmosférica